Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar la clase. No sé si revisaron el aula. Es... Sí, profesor. ¿Ah? Sí, Ya. pero puntualmente, ¿qué del aula? Eh, aquí, Otras cosas, por eso. ya, espérate, les voy a explicar el tiro. Ese mensaje que tiene que ver con las simulaciones, las dos últimas de cinemática y dinámica, lo coloqué ayer en la tarde. Dice acá Sí, simulación. lo vi, profesor. Yo al menos. Ya, perfecto. Entonces aquí voy a explicar algunas cosas que no se dieron en la entrega del trabajo anterior. Es de carácter grupal, 4 o 5 integrantes. Si bien es cierto, hay gente que le gusta trabajar sola, pero la idea, ¿cierto?, es que formen un trabajo de carácter colectivo para que se puedan ayudar entre ustedes, los potencia como grupo y el trabajo colaborativo, ¿cierto?, mejora la situación. Hay mucha gente, fíjate tú, que hoy día yo estoy entregando esta información a ¿cuántas personas? A 5. Ayer el 292A también trabajé con 3 personas, hoy día estoy trabajando con 5 y estos cursos tienen 40 personas. Entonces hay 35 personas que no se enteran de esto. Y comienzan a hacer preguntas durante el desarrollo del trabajo. No se meten al aula. Y después, ¿cierto? Algunos me han acusado a los jefes de carrera que yo no doy la explicación, que yo no entrego la información. Y las personas que han estado presencialmente, como los que son ustedes, estas 4 personas, saben que yo toda la información la entrego en clase, ¿cierto? Les explico. La vez pasada para las simulaciones de que fueron de calorimetría y de cambios de fase, yo les expliqué, incluso les, eh, les expliqué y desarrollé casi una, una práctica completa. Las fechas, los horarios, lo que se va a hacer, lo que no, que les explico dónde están los materiales, y todo eso lo hago con gente que está participando activamente en las clases. Entonces, hay mucha gente que no se mete a las clases, y hay gente que ha reclamado y que se ha metido durante todo el semestre, se ha metido a 2 clases. Entonces, tú comprenderás que eso no tiene mucha validez. Pues, o sea, si yo no entregara la información a la mayoría de ustedes, de los que están aquí en clase, los que participan, eh, está bien que puedan, digamos, reclamar, pero trato de ser lo más explicativo posible y en estos tiempos como se dan, les explico todas las cosas. Si alguien me puede decir lo contrario, por favor, lo escucho. No, es tal cual como le dice usted. Lo que yo le quería preguntar es si tuvo buena recepción, más allá que la información no la ha podido comunicar tal vez a la totalidad del curso. O sea, con las primeras simulaciones tuvo muchos problemas con la entrega. No tuve mucha entrega, pero a pesar de todo eso, la gente, tú comprenderás que toda esta planificación, nosotros la generamos los profesores de física por allá a fines de marzo, con las fechas, lo que pretendíamos hacer, una serie de cosas. Hemos tratado de mantener el itinerario, pero obviamente las fechas no se pueden mantener, porque han habido 2 semanas de vacaciones y una semana de paro, entonces obviamente las fechas no se pueden mantener, ¿me entiendes? Entonces uno se tiene que estar
modificando o haciendo estas cosas, poniéndose de acuerdo con los cursos en la medida que vamos avanzando, ¿me entiendes? Esas fechas, muchas de ellas no han sido respetadas, entonces la gente piensa que eso se tiene que mantener, no te da el tiempo, ¿me entiendes? Sí, entiendo, profesor. Ok, entonces eso tienen que hacerle ver a sus compañeros y compañeras que no se incorporan a las clases, que no están presencialmente y que yo trato de ser lo más honesto posible y entregar toda la información que esté en forma, y les leo la información, les explico los problemas, sugiero preguntas, dudas, consultas y todo es transparente porque se los doy con tiempo. Si yo este trabajo que está aquí, yo te lo hubiera dado de hoy día para mañana, creo que algunos me pueden reclamar, ¿verdad? Pero se lo estoy dando casi con 5 días de anticipación, 6 días de anticipación. Entonces aquí voy a leer un poquito. El formato tiene que ser en PDF, no Word. ¿Por qué PDF? Ya les voy a explicar el por qué. A ver, aquí lo voy a hacer, espérate un poquito. Porque yo tengo que programar esto. Ya, miren por favor, para que puedan entender esto, el por qué insiste el profesor en hacerlo en PDF. Eso no, son estos. Porque uno, para que ustedes puedan entregar esto en los tiempos que correspondan, miren por favor, ahí está lo mismo, esto lo debo de escribir yo y yo regulo y le digo, ahí están los formatos. Entonces hay una disponibilidad, te das cuenta, la fecha de entrega es a partir de ayer a las 14 horas y la fecha de entrega el 26 hasta las 12 del día. Esto está de esa manera para que se mantengan los tiempos. Y aquí está en un solo archivo y ahí dice, viste, tipo de archivo aceptado, elegir, viste, yo elijo y yo elegí lo que es documento en PDF, entonces usted me lo debe mandar en PDF. Si algún alumno no entiende eso y me lo manda en Word, el sistema no se lo va a aceptar. Y después quiero que dice, si yo le envié la tarea, pero el sistema no funcionó, me lo rechazó. Claro, porque yo obviamente le estoy impidiendo los documentos en PDF, porque así está planificado, así está determinado para que el sistema funcione. No sé si soy claro cuando explico estas cosas, porque debe ser en PDF y no en Word, porque está ¿Se planificado. entiende? Claro, pero te das cuenta, tú lo logras. ¿Cómo te llamas tú, perdón, que con la persona que estoy interactuando? Enzo, Enzo. portales, portales. Si no, está bien, ahí está, Enzo. Enzo, te das cuenta que esto está planificado y por eso que dice ahí formato PDF, no Word, las dos simulaciones en un solo archivo, porque yo ya tengo estandarizado, tengo regulado el sistema para que funcione de esa manera. No es que sea una cosa, una soberbia mía. Los archivos, la foto y los cálculos deben ser nítidos para su visualización. Hay que colocar los nombres y apellidos de los integrantes que den este nombre en el trabajo. No olvide colocar el curso al cual usted pertenece. Si usted tiene clase el día martes, pertenece al 292B y si pertenece al miércoles, el 292A. Los alumnos que son de otras carreras también deben colocar el curso. Por ejemplo, yo tengo gente de minería, gente de mecánica, gente de alimentos, gente de química y de otras carreras que por alguna razón específica están cursando esto por segunda o por tercera vez y lo escribieron a estos cursos. Entonces ellos llegan y me colocan el nombre y me dicen, no me colocan el curso. Entonces lo que tiene que hacer esa persona, que si es de mecánica y está cursando el martes, debe colocar 292B o miércoles 292A. Si es de minería, igual cosa, para que esto lo comuniquen. Porque yo así lo ubico en un listado, ¿me entiendes? Si no tengo que estarlo buscando en un listado, identificando dónde está. Y si no me colocan curso, y si no entregaron la primera parte, los tengo que dejar. Entonces, pues esa gente reclama, no tengo la nota, ¿por qué no me puso la nota? Claro, porque no me está mandando la identificación para poderlo escribir al martes o al miércoles. Por eso coloco esta cosa. Y la apertura era a partir de ayer a las 14 horas y el cierre es el día domingo a las 12 horas. Y pongo ahí AM al mediodía, no en la noche. ¿Te das cuenta? No a las 12 de la noche, porque hay gente que confunde las 12 horas con las 24 horas. Enzo, no sé si soy claro en ese sentido. Eso también tengo que explicar a los alumnos. Ah, profe, Sí, sí. yo pensé que era a la medianoche, yo que pensé que era a las 12 de la noche. Ahí dice, AM, ¿cierto? Si no debería colocar aquí yo 24 horas.
porque después de las 12 vienen las 13, que es la 1, las 14. Entonces hay gente que no entiende ese tipo de cosas y por eso lo tengo que explicar. Es el domingo al mediodía. El trabajo se debe entregar mediante este sitio, aulaucm.cl. Hay gente que no me mandó esto aquí y me lo manda a mi correo, entonces obviamente, o me lo manda al correo institucional, entonces cuando yo corrijo, supongo que están todos los trabajos acá, pero no falta la persona que me, que se no tuvo tiempo, se lo mandé al otro correo, entonces después reclaman que no le coloco la nota. ¿Cómo le voy a colocar las notas si me lo manda a otro reservorio? No se aceptarán trabajos fuera de plazo. Las instrucciones de acceso y desarrollo de los experimentos, como la plataforma, ahí le puse EducaPlus.org, que los cobijas fueron analizados, explicados y mostrados en clase. Yo les expliqué cómo había que accesar, qué es lo que había que hacer, instalar, y todo eso lo he ido explicando en clase, ¿verdad? Sí, profesor, sobre eso yo tenía una Sí, pregunta, vale. porque, a ver, cuando me junté yo con mi grupo más o menos para ver el tema de la simulación y demás, ¿Mm? al menos en la parte de las de cinemática, había que poner ciertos valores de aceleración ¿Sí? y los valores de aceleración me los redondeaba. Por ejemplo, si era Sí, 1.7 me lo tiraba a 1.5 o me lo tiraba hacia 2, porque claro, no hay... la plataforma, o sea, la imagen que puso usted de ejemplo ¿Ah? era distinta a la plataforma que uno accedía en la página. Sí, pues sí, lo que Como pasa que es uno que no podía poner exactamente la cifra, como que lo habían actualizado o había cambiado, entonces no sé cómo es, tomamos esos valores, si los tiramos hacia arriba, los tiramos hacia abajo, eso, qué tanto puede cambiar, sí, de acuerdo. eso. Eso, primera cuestión, tú sabes que esta cosa han ido modificando, que fue lo que los pasó con cambios de fase, ¿verdad? Aparece con otro título y aparece de otra forma. Ahora tú tienes que usar el criterio y tú ves lo que, si no tiene por qué ser el valor exacto. A mí lo que me importa es que tú desarrolles el experimento para que te des cuenta, ¿cierto?, de cómo pasa o cómo cambian las curvas, etcétera, etcétera. Eso lo decides tú, eso no hay problema. No tiene por qué ser tan estricto a los valores que yo dije, ¿ya? No, sí, es entendible, simplemente es para que, si No, es no, que no, no estaban no estaba en conocimiento de si, por ejemplo, alguien le ponía un valor más bajo, no era porque quisiera poner un valor más bajo, es no, pues porque a mí, el programa en verdad uno no le permite, sí, si tiene ciertas restricciones, poner los valores tal cual. claro, si son restricciones, son valores, y en ese aspecto no hay problema, y yo también uso el criterio, a mí me interesa que ustedes hagan el trabajo, ¿me entiendes? Y yo uso el criterio, yo hago, Perfecto, perfecto, yo, sí. claro, Era más como para ponerlo claro, en conocimiento de. que no, si lo tengo claro, eso sí, yo también lo he hecho otras veces en otros lados, y también pasa los mismos problemas, entonces usted use ciertos valores que son parecidos a los que yo hice, y si le permite otro valor, hágalo en ese valor. A mí lo que me interesa es que los desarrolle, no, en eso no voy a poner, no voy a colocar problemas. Distinto es a que tú me digas, ¿sabe qué? No pude abrir no pude abrir o no pude encontrar la página, porque eso yo les demostré en clase que sí se puede hacer, y les dije los requerimientos que usted tiene que tener. Entonces tú comprenderás que eso yo se lo estoy entregando a 5 personas, y el resto yo me pregunto, ¿dónde estarán los otros que faltan? Que son 5, faltan 35 personas porque el curso tiene 40 inscritos. Este paralelo, ¿dónde están los otros 35? Y esos 35 son los que empiezan a preguntar cosas, ¿dónde está? ¿Qué es lo que se debe hacer? O por último, si se ven apremiados de tiempo, le mandan un mensaje al jefe de carrera y me acusan. Y el jefe de carrera no me pregunta a mí, sino que da por hecho, ¿cierto?, que los alumnos están reclamando porque usted no le ha entregado la información. Y eso es lo que me molesta, ¿me entiendes? Por ejemplo, Enzo, si tú me reclamas, porque el profesor me dice, Enzo Portales reclama porque usted no le entregó la información correcta, yo estoy en todo el acuerdo posible y yo voy a aceptar y voy a bajar la cabeza y decir, sí, Enzo tenía razón, pero yo te entrego toda la información y conversamos los temas, ¿te das cuenta? Entonces, ese simple intercambio de opinión y discusión que tenemos nos permite llegar a puerto, y uno entiende y usa el criterio. Está claro, ¿no? Entonces, yo lo que les Sí, pido a ustedes 5 es que esto lo hagan extensivo a sus demás compañeros en cuanto a las fechas, en cuanto a la hora de apertura y cierre. Y esa, tú ves que yo tengo que programar el sistema para que funcione de esa manera. No es que sí, sí, yo, profesor. te das cuenta, entonces yo como administrador de esta cosa,
que en algún momento yo tuve que hacer un curso para poder programar todas estas cosas. Nos hicieron cursos los profesores para el manejo del aula. Yo tengo que hacer todas estas cosas con ciertos códigos, y por eso es uno restrictivo, hay una zona de apertura o una hora de cierre, porque si yo lo dejo al libre albedrío, hay gente que me va a estar entregando los trabajos al último día antes que ponga las notas, y por eso que aquí dice no se aceptarán trabajos fuera de plazo, y la mayoría de ustedes cumplieron, pero hay otras personas que no están cumpliendo esto, y fíjate tú que la gente que reclama, porque ya me pasó con un joven, durante todo el proceso, desde el 6 de abril hasta esta fecha, se ha metido a 2 clases. Nunca he estado presencialmente en mis clases y se mete en otros tiempos y se metió 2 veces al sistema. Entonces esa persona no tiene el fundamento para estar reclamando, ¿me entiendes? Por ejemplo, usted, don Tomás Cortés, Aguilera, don Enzo, ustedes siempre me han seguido en mis clases y han estado presencialmente, y eso lo tengo súper claro, incluso los puedo identificar. Con ustedes son 4 personas que trabajo, y en el paralelo de ayer trabajé con 3. Entonces yo digo, ¿dónde están las otras personas? ¿Me entiendes? Y aquí es donde uno se gana la nota, po. Ya por simple participar ustedes tienen un gran porcentaje de la nota, no están aprobados todavía, pero sí, si llegan a una condición límite, yo veo los nombres y los apellidos, entonces hay un premio, el premio a la participaron, ¿cierto? Asistieron a clase, estuvieron conmigo, me siguieron, estuvieron a las 8 de la mañana. Si quieren en una situación límite un 54, lo más probable es que yo le coloque un 55, porque se han ganado su nota. Pero hay gente que yo no las conozco, ni por nombre, ni por presencialmente, porque nunca se han metido al aula. Y estas son las clases. No sé si soy claro en Sí, esta cuestión. ¿Me entiendes? Entonces, es eso. Así que por favor, hagan extensivo. El plazo es hasta el día domingo al mediodía. Después yo no voy a aceptar trabajos fuera de plazo y lo tienen que mandar al aula. ¿Ya? ¿Queda claro esta parte? sí, queda claro, profesor. Ya, ahí Y está la... lo envié a un grupo que tenemos nosotros privado de, al menos Ya, con mis perfecto. compañeros Oye, de informática, de exactamente esto mismo, para comunicar. ya, perfecto. Muchas gracias, te lo agradezco. Y ahí están las notas, vos, ¿viste? De las simulaciones anteriormente que le entregaron. ¿Vieron las notas, cierto? Sí, Ya, ahí están las notas, vos. ¿Viste? Entonces, alguien me puede decir, oiga, usted no ha entregado las notas, vos, y va donde el jefe de carrera y me dice usted, profesor, los alumnos están reclamando, usted no entrega. Claro, si no se mete al aula, ¿cómo va a ver las notas? Entonces eso no es ser justo, ¿me entiendes? Si yo me demorara y tú me dijeras, eso, profesor, ¿sabe qué le quiero preguntar? La nota de la simulación, ya se la entrego a la próxima clase, y la próxima clase, profesor, ¿me puede entregar la nota ya a la próxima clase? Y te la entrego un día antes de cerrar el semestre, ¿me entiendes? Pero ahí están sus notas. Y abajo yo agregué también lo que vamos a ver hoy día, bajo las simulaciones de la audio, porque la gente llega hasta aquí nomás, po, llega hasta los videos, no baja más abajo, y hay que bajar un poquito más, pues, y eso uno lo explica en clase. Ahí está la simulación, y yo agregué 2 archivos más. Lo que tiene que ver con la dinámica de ley de Newton que vamos a ver, ahí está el PPT, que trae la explicación y los problemas resueltos, y les puse adicionalmente algunos ejercicios resueltos de dinámica. Y después viene otro PPT que tiene que ver con trabajo mecánico, potencia y energía mecánica, y sus ejercicios resueltos. Y hasta ahí llegaría la materia del semestre. Entonces hoy día vamos a ver lo que son las leyes de Newton. Pero el material que vamos a analizar hoy día está ahí en el aula. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna pregunta profesor, de esto? aparte o sea, aparte de estas dos simulaciones que faltan, nos faltaría alguna nota más, que Claro, estoy pues te medio falta, confundido. claro, ya tendríamos 2 notas, pues yo te saco el promedio y te entrego la nota promedio de las simulaciones, y nos falta la nota de un trabajo, pero te tengo que pasar primero esta materia, pues, Ya, material. pero onda, ya la otra semana nos diría más o menos en qué consiste como ese Claro, trabajo yo y seguramente la tendríamos próxima, claro, va las a dos ser, semanas que quedan como para desarrollarlo. claro, entonces yo te voy a colocar unos 3 o 4 problemas de aplicación que son muy parecidos a los que hemos analizado en clase, y me los tienen que entregar para estar bajo esta misma perfil, pues, y aquí yo les voy a colocar, igual que en la prueba que apareció, te das cuenta, la prueba número 1, entonces yo le voy a colocar aquí, le voy a colocar trabajo grupal. Entonces le voy a colocar esto mismo, mire los trabajos grupales, formato PDF, bla, 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 todo, apertura, cierre, todo eso lo voy a explicar.
van a ser 3 o 4 problemas que les voy a dar al grupo con aplicación directa a la materia, que esa fue la última nota, pues ese es el compromiso que yo adquirí con ustedes, ¿se acuerdan o no? Sí, 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 sí. Ah, Quería estar había- simplemente seguro de que claro, seguía todo más o menos viento en sí, pues, popa. sí, no, las fechas sí que no te las puedo respetar, porque ¿qué puedo hacer? Pues si todos lo primero fue una prueba online, que ya la hicimos. La nota de las simulaciones que ya las tenemos listas. El domingo ya tendríamos listas las cosas, las corrijo y tendríamos la nota. Y nos faltaría ese trabajo que era este grupal, que van a ser 4 o 3 problemas a resolver. ¿De acuerdo? Perfecto, Y ahí terminaría perfecto, el semestre, perfecto. po. Si está todo, Sí, sí, sí. estoy respetando lo que yo me comprometí, lo que no puedo, lo que me veo imposibilitado, ¿cierto? A las fechas. Y hay gente que ha reclamado que el profesor no respetó las fechas, me han acusado de ese tipo de cosas. Pero hay que pensar un poquito y hay que tener 2 dedos de frente, que tuvimos casi un mes de atraso No, en la sí, fe. sí. Por lo mismo le preguntaba, profesor, porque claro, como estamos cerrando el semestre, más o Claro, menos también no, uno para tener sí, pues, no, idea y programarse un poco, porque claro, se nos junta, o sea, está todo lo que cierra el semestre, y me imaginará que estamos llenos sí, pues, y de ahí tengo de que, y cosas ahí, por hacer, entonces, para estar seguro de que sigue todo más o menos dentro de lo sí, original. Es distinto, porque, por ejemplo, hacer un trabajo, o sea, mentalizarse para hacer ejercicios que no sé, que tener otro certamen, por eso. claro, no, pero por eso mismo tú te preocupas porque eres una persona que está preocupada durante todo el semestre, po. Has participado y has hecho las preguntas, ¿me entiendes? Entonces por eso me doy el tiempo de contestarte también, po, y explicarte. Así que por favor, a las otras 35 personas, explíquenle lo que está pasando, por favor, y que las fechas obviamente se tuvieron que correr porque tuvimos casi un mes de atraso. Son 3 semanas, 2 semanas de vacaciones, eh, más la semana de paro. O sea, ya tendríamos la nota de este y hoy día les debería estar explicando el trabajo, me lo entregan la próxima semana. Pero estamos un poquito desfasados. Ya vamos entonces a los que es pertinente. ¿Está claro todo esto, no? ¿Hay alguna consulta, duda de la gente que está acá? De las 5 personas que están trabajando conmigo, dudas, Yo consultas. ya quedé claro. Ya, Yo quedé claro. perfecto. Entonces, señora Aguilera, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, profe? Mire, lo conozco ya hasta por la voz, ni siquiera había aparecido su nombre. ¿Se da cuenta, no? A mi alumno ya lo conozco ya, pues si somos tan poquitos los que trabajamos que ya los conozco hasta por la voz. No lo conozco del perfil, digamos, de cara, pero sí por la voz, señora Aguilera, al tiro. Ya los tengo identificados con los cuales trabajo los días miércoles y con los cuales trabajo el día martes. Son poquitos. Ya, voy a cerrar entonces esto. Y vamos a ir a trabajar espera un poco esto. Voy a buscar el archivo entonces. No. Les quiero hacer una pregunta a ustedes como informáticos, chiquillos, ¿me escuchan? Cuando yo trato de abrir por un lado, y aquí ya me aparece una biblioteca, por ejemplo, mira, yo aquí tengo todos los materiales, pero si yo hablo por los documentos, me aparece todo esto, que es como repetir lo que yo tengo. ¿Qué pasa si yo borro todo esto? Esto que está acá en la biblioteca de Se, documentos, es como un se respaldo. deberían, se deberían mantener los otros documentos porque por lo que veo son carpetas distintas. Claro, ¿qué es lo que es esto? Es como un respaldo que hace el computador, o las veces que yo he abierto, por ejemplo, esta carpeta de presentación, si yo borro esto, por ejemplo, se me borra el que yo utilizo, no se debería borrar, ¿verdad? No, Mi- se debería borrar. No se debería borrar. En su segunda opinión, Eh, yo creo que sí, es que igual estoy viendo es que y si ves el lado los izquierdo, archivos todos tienen el mismo nombre.
Claro que se van repitiendo. Claro, hay muchas copias como el mismo nombre, entonces apoyo lo que puede decir lo que dice el profe, que tal vez sean como copias de respaldo, porque es como raro que todos tengan el mismo nombre. Mira, Aparte también me he estado dando Profesor, cuenta ¿sabe que lo que como que cada vez sucede? aparecen más y más. hay fotos que yo he borrado, por ejemplo, todas esas fotos yo las he borrado y me vuelven a aparecer. Profesor, lo que sucede es que cuando usted lo descarga, no le da una dirección a una carpeta en específico, se le guarda automáticamente en documentos, Ya. no Y le si da yo, como una ruta. ya, perfecto. Y si yo borro esto, Entonces, dime. si usted lo borra, se le va a borrar en esa carpeta, pero si usted lo tiene respaldado en otra carpeta, va a estar guardado en la otra carpeta también. Ah, o sea que esto me está ocupando espacio de la memoria, ¿cierto? Me rentabiliza, me hace más lento el sistema, ¿o no? Claro. Ah, ya, entonces después lo voy a borrar, pues voy a ver, mira, todo esto, mira. Y parece que esto estaba por Profe, mucho. Pero pero a igual le ver, recomiendo que intente borrar verifique. algún archivo y vea si le afecta a la otra carpeta. Ah, ya, después lo voy a hacer, después que te ya. Muchas gracias, por eso Igual que tenía. verifique si tiene respaldado la información porque no la vaya a borrar y después no la tiene respaldada, va a tener que restaurar todo de nuevo. Claro, eso es lo que estaba viendo. Ya, muchas gracias. Ya, perfecto. Ya no tenía mucho temor a borrarlo, entonces esa cosa se ha ido acumulando en el tiempo. Ya vamos a lo que nos pertenece. Esto que está aquí. Como le reitero, esta carpeta que yo estoy abriendo, o esta carpeta con este PPT, está ahí en PDF. Usted ya lo tiene dispuestos y consiste en lo que es la dinámica. Están los fundamentos teóricos y además de eso están los ejercicios desarrollados. Ya. Hasta el momento lo que hemos hecho nosotros es estudiar, ¿cierto?, las diferentes formas que tiene la partícula para poderse mover, eh, tanto en el plano horizontal como en el plano vertical y en el plano, ¿cierto?, que describe un círculo de radio R. En todo ese tipo de movimiento no lo hemos preguntado de por qué las cosas se mueven, por qué las cosas cambian de posición, o qué hace que, o afecta, ¿cierto?, el movimiento de los cuerpos. Y eso lo hace, ¿cierto?, la dinámica. La dinámica, ¿cierto?, se preocupa de estudiar las causas y efectos del movimiento de los cuerpos. Y ahí aparecen las fuerzas, y las fuerzas son cantidades vectoriales. Y quien explica esa situación es Isaac Newton a través de 3 leyes que son las leyes de Newton. Permiso, don Franco. Entonces ahí aparecen las leyes de Newton, dice se preocupa de estudiar las causas y efectos de los movimientos de los cuerpos, las responsables son las fuerzas, que son cantidades vectoriales y que deben ser tratadas como tal. Ya sabemos que los vectores tienen un tamaño, que es la magnitud de un módulo, tienen una dirección que sería el ángulo alfa y tienen un sentido. Poseen magnitud, dirección y sentido y producen el cambio en el movimiento de los cuerpos. Eso son las fuerzas o las tensiones. Y ya sabemos que los vectores se pueden escribir con una flecha mayúscula, minúscula y con una flecha sobre ella. Ahora, don Isaac Newton, ¿no es cierto?, él propone 3 leyes que tratan de explicar esta situación. La primera ley se llama ley de inercia. Y aquí voy a leer en forma textual, por eso que está entre comillas. Voy a repetir lo que dijo este caballero. Dice que un cuerpo permanece en reposo o en su estado de movimiento rectilíneo uniforme, MRU, a menos que actúe una fuerza externa a él. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí lo que hay, es cierto, es una botella que está posicionada, debajo de él hay un trozo de género, una tela, un papel, y hay una persona que tracciona el sistema rápidamente y la botella, cierto, tiende a quedarse en el mismo lugar. Entonces hay una fuerza externa que actúa sobre el sistema, pero la botella tiende a quedarse en el mismo lugar. En el caso de este buque, debido a su gran inercia, no es fácil desviar el barco de su curso. Es decir, yo necesito una gran distancia para que este se pueda detener. Hay una inercia a detenerse, por la inercia propia, ¿cierto?, que tiene el barco. Si una persona va en bicicleta y tropieza con un obstáculo, el cuerpo en movimiento, ¿cierto?, esto se frena bruscamente, pero el cuerpo tiende a seguir la línea de movimiento que llevaba. Es por esa razón el uso, ¿cierto?, de los cinturones de seguridad. Si una persona, ¿cierto?, con cierta velocidad da una mala curva y choca contra un poste, un, un, un poste, ¿cierto?, un árbol o una casa o un muro, ¿cierto?, puede salir violentamente si no lleva su cinturón de seguridad, sale eyectado por el parabrisas. Entonces, quien te sujeta o te ayuda a salvar la vida es el cinturón de seguridad. En cambio, ¿cierto?, tú tiendes a seguir la línea de movimiento porque está actuando una fuerza externa que te detiene.
hay una tendencia a seguir la línea de movimiento que llevaba. Lo mismo sucede cuando tú vas en una micro. El chofer espera que te sientes cómodamente, ¿cierto? Y él parte. Le genera una fuerza externa al sistema, te sacan de la situación de reposo mediante una tracción que se genera del motor a todo el sistema, y uno tiende a quedarse en el mismo lugar y lo que hace, ¿cierto?, es irse hacia atrás, que se queda pegado en el respaldo de la silla. Si después la micro adquiere una velocidad más o menos constante y unos metros más allá, ¿cierto?, un par de cuadras más allá, hay un paso célebre y se atraviesa una persona de la tercera edad o un perro, ¿cierto?, se atraviesa en cuestión, ¿qué es lo que hace el tipo? Ahora él lo que le genera es una fuerza externa, pero en sentido contrario a la línea de movimiento, frena, ¿cierto? Y al frenar, yo tiendo a seguir la línea de movimiento que llevaba. Si la frenada es muy brusca, yo tiendo a irme hacia adelante, tiendo a seguir la línea de movimiento que llevaba. Entonces me voy hacia adelante, me despego de la parte trasera de la silla, o sea, del banco donde voy sentado. Entonces, en todas estas situaciones que estoy explicando, está presente lo que es la ley de inercia. Hay una inercia a colocarse en movimiento, o yo permanezco en él, a menos que actúe una fuerza externa a él que te cambie esa inercia en cuestión. Si el conjunto de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo vale cero, es decir, aquí tengo F1, tengo F3, son de igual magnitud pero sentido contrario, F2, F3, el cuerpo se moverá con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la velocidad es constante. Y me voy a saltar a la tercera ley. Usted leí la segunda, después la explico. ¿Por qué voy a explicar la primera y la tercera? Porque a mi parecer, a mi juicio, tanto la primera como la tercera, las puedo explicar desde el punto de vista cualitativo. ¿Qué dice la tercera ley? Que se llama la ley de acción y reacción. Dice, a toda fuerza, siempre se le opone otra fuerza de igual magnitud y sentido contrario. A la primera se le llama acción y a la segunda reacción y viceversa. Estas fuerzas actúan sobre cuerpos de masa diferentes. Entonces aquí tenemos dos personas que están tirando de una cuerda. Este sería la persona A, la B. Entonces esta fuerza que está aquí es la fuerza que hace la persona A sobre la B a través de la cuerda, con una fuerza que va en ese sentido. Pero el B le genera una fuerza de igual magnitud, pero sentido contrario, que sería la fuerza que hace el B sobre el A. Y fíjate bien que los dos vectores, el cafecito y el celeste, son de igual magnitud o módulo, ¿cierto? Pero actúan de sentido contrario. En el caso de un cuerpo que está sobre una cierta superficie, el suelo le va a generar, ¿cierto?, una fuerza hacia arriba, pero este se manifiesta con una fuerza hacia abajo, que es el peso del objeto. Aquí tenemos, ¿cierto?, la acción, el neumático se empuja en el pavimento y la reacción sería que el pavimento empuja al neumático. En el caso del cohete, la acción, el cohete empuja los gases hacia atrás y la reacción es que los gases empujan al cohete. En el caso de una persona que tira de un resorte hacia acá, el resorte, la reacción sería que el resorte tira al hombre hacia allá. En todos los casos que estoy explicando, la magnitud de un módulo de la fuerza FAB es igual a la magnitud o módulo de FBA. Estas dos fuerzas son de igual magnitud, pero de sentido contrario. Una es positiva y la otra es negativa. Aquí también las dos fuerzas son de igual magnitud, pero de sentido contrario. En general, si yo tengo dos cuerpos 1 y 2, ¿cierto? La F12 o la F21, ¿cierto?, es la fuerza que siente el 2 sobre el 1, y la F12 es la fuerza que le genera el 1 sobre el 2. ¿Cierto? Ahí estaría, entonces son de igual magnitud, pero de sentido contrario. No existe la fuerza aislada, siempre van de a pares. ¿Ya? Y por último aparece la segunda ley, que es la ley de masa. Dice, si sobre un cuerpo de masa m se aplica una fuerza externa F, este experimenta una aceleración en la dirección de la fuerza aplicada. F es igual a m por a. Entonces, de tal forma que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, esa es la relación funcional del modelo. La fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, que tiene que ver con la segunda ley de Newton. Y un Newton, ¿cómo se define un Newton? Es la fuerza que actúa sobre una masa de 1 kilo y hace que éste experimente una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. El sistema CGS está en las dinas. Una dina es la fuerza que actúa sobre una masa de 1 gramo y hace que éste experimente una aceleración de 1 centímetro sobre segundo cuadrado. Nosotros tendremos a elegir el sistema MKS.
Pero aquí está la relación funcional. Un newton equivale a 1 por 10 elevado a 5 dinos, o sea, 100.000 dinos. Y también aparece otra unidad en el sistema técnico, es lo que se llama un kilopondio o un kilogramo fuerza, que equivale a 9,8 newton. Vamos a tratar de trabajar siempre en el sistema de MKS. Así que ahí están las tres leyes, la ley de inercia, la ley de acción y reacción y la ley de masa. Y con esas tres leyes podemos tratar de explicar cualquier problema desde el punto de vista de la dinámica. Ahora, en todos estos casos yo he supuesto que existe una sola fuerza, pero no es cierto así. Hay más fuerzas que están implícitas, que ya las voy a explicar. En el caso de tener más fuerza actuando sobre M, se tiene que la suma de la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Si además estas fuerzas son coplanares, ¿qué significa que sean coplanares? Por ejemplo, que pertenecen al plano X. Entonces yo tengo que trabajar con las componentes a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Entonces aquí tengo que la suma de todas las fuerzas que están en el eje X es igual a la masa por la aceleración a lo largo del eje X. Que las fuerzas que están todas en el eje de las Y, eso es igual a la masa por la aceleración a lo largo del eje Y. ¿Ya? Aquí lo que estoy trabajando son con ecuaciones escalares, en cambio aquí estoy trabajando con una ecuación de tipo vectorial. Aquí tengo un vector y aquí tengo otro vector y lo descompongo en las proyecciones a lo largo del eje X y en las proyecciones a lo largo del eje de las Y. ¿Qué tipo de fuerzas conocemos? Ya hemos trabajado con la fuerza peso o W, que es la fuerza con la cual la Tierra trae los cuerpos hacia el centro de ella. El peso W es igual al producto de M por G. Aquí tenemos la fuerza peso. Aquí también tenemos la fuerza peso sobre un plano inclinado. Tenemos la fuerza peso, ¿cierto?, actuando sobre la superficie en la perpendicular hacia abajo. Y sabemos que esto se mide en newton, en que un newton es igual a 1 kilogramo metro segundo cuadrado. Y aquí tenemos los valores de la aceleración de gravedad en diferentes lugares. La Tierra 9,8, en la Luna en la sexta parte, un sexto de 9,8. Tenemos Mercurio como 2,8. En Júpiter 22,9, casi 23 veces. Es decir, si una persona, un astronauta, tiene una masa de 80 kilos, habría que multiplicarlo por 23. Y 80 por 23, ¿cuánto le queda? Para saber el peso, 80 por 23, te queda 1840 newton. Es decir, casi 1,8 toneladas. Entonces, si a ti te posicionan sobre Júpiter, con toda la... tú no te podrías mover, quedarías pegado contra la superficie, porque tu estructura ósea muscular, que la cual estás diseñada, no te permite moverte porque estás sufriendo una fuerza que te retiene contra el suelo, que equivale a 1840 newton. Entonces, hay ya una condición física, aparte de otras variables, que llueve amoníaco, que hay grandes tempestades, pero estoy evaluando solamente el hecho, ¿cierto?, de la aceleración de gravedad. Entonces, normalmente lo que tiene que hacer el hombre para poder habitar ciertos lugares, tiene que buscar lugares que tengan aproximadamente una aceleración de gravedad positiva o alterar las condiciones ambientales donde va a vivir, de manera de generar una aceleración de gravedad más o menos parecida. Por esa razón que uno cuando ve las películas de satélite, ¿cierto?, de ciencia ficción, que tiene que ver con viaje espacial y todo el asunto, normalmente las plataformas están girando, y al girar, ¿cierto?, lo que están haciendo, están generando una aceleración de gravedad más o menos equivalente a lo que existe en la Tierra. Entonces están igualando unas condiciones ambientales de gravedad, para que la gente pueda vivir en condiciones normales. Están girando estas plataformas. Existe otra fuerza, que es la fuerza normal, que corresponde, es la reacción de la superficie sobre el cuerpo, y la normal es igual al producto de M por G. Aquí tengo la normal, ¿no es cierto?, y aquí tengo el peso. Entonces, en este caso, la normal igual a mg. La normal es una fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo, es una reacción y siempre es perpendicular a la superficie. Aquí tengo un plano vertical, tengo la fuerza normal y tengo el peso. Y acá tengo un plano inclinado. Y aquí tengo la normal y aquí tengo el peso. Entonces tengo que proyectarlo para allá y te queda esa componente. Y esa componente vale mg coseno del ángulo de inclinación. Entonces no siempre la normal vale mg, sino que va a depender si es un plano horizontal o un plano con una cierta pendiente. Y por último tenemos la fuerza de roce, que es la fuerza que aparece debido
a la interacción entre las partículas de la superficie siempre es opuesta al desplazamiento. Experimentalmente se ha encontrado que las fuerzas de roce son directamente proporcional a una constante, y esa constante μ que aparece ahí se llama el coeficiente de roce de la superficie. Esta constante es adimensional y sus valores varían entre 0 y 1. O sea, tú no vas a encontrar un ejercicio que μ te dé 2,4, 5,8. Sus valores van a variar entre 0 y 1. Tú puedes encontrar 0,33, 0,5, 0,22, 0,50, pero siempre son valores que varían entre 0 y 1, y esos datos se obtienen experimentalmente. Y existen dos fuerzas de roce, la fuerza de roce estática y la fuerza de roce cinética. La fuerza de roce estática, por eso aparece una S en inglés, es el coeficiente de roce estático por la fuerza normal, o en español, la fuerza de roce estática es el coeficiente de roce estático por la fuerza normal. Y en el caso de la fuerza de roce cinética, la fuerza de roce cinética en inglés, K cinética, es igual al coeficiente de roce cinético por la fuerza normal, o la fuerza de roce cinética, C, es el coeficiente de roce cinético por la fuerza normal. Puede aparecer de una o de otra manera. Entonces, en general, tenemos dos coeficientes de roce. Y aquí está la explicación. ¿Cuándo actúa una y cuándo actúa la otra? En el caso de roce estático, aquí tengo un tarro de basura que está puesto, ¿cierto?, sobre una superficie. Ahí se hace un zoom para que vea la interacción entre las partículas. No existe la superficie lisa. Por mejor que yo quiera pulir una superficie, siempre van a haber pequeños cachitos, pequeñas irregularidades de borde, ¿cierto?, que hacen que eso sea rugoso. Entonces aquí tiene la fuerza normal, tiene el peso, y fíjate bien que ahí la fuerza F que se hace es equivalente a la fuerza de roce, entonces eso está actuando en una situación estática. Y la fuerza de roce máxima, ¿cierto?, que tienes que tener ese coeficiente de roce estático por la fuerza normal, pero todavía el cuerpo no se coloca en movimiento. Cuando se coloca en movimiento, esta fuerza F es mucho más grande que la fuerza de roce cinética, y por lo tanto esto se comienza a mover. Y la fuerza de roce cinética es el coeficiente de roce cinético por la fuerza normal. Ahí está el tamaño de la fuerza mucho mayor que la otra, que es opuesta al desplazamiento. ¿Y cuál es la relación funcional acá? Pues, aquí tengo un gráfico donde está la fuerza aplicada y cómo va variando la fuerza de roce. Entonces usted tiene un roce estático que actúa en una primera parte, comienza a aumentar desde 0 linealmente hasta que se obtiene un valor máximo. Y ese valor máximo corresponde al coeficiente de roce estático por la fuerza normal. Y ahí está a punto de colocarse en movimiento. Se coloca en movimiento y la fuerza de roce, ¿cierto?, decae un poquito, y luego, ¿cierto?, se comienza a mover, ¿cierto?, con una fuerza de roce cinética. Entonces, los coeficientes de roce cinético son un poquito menores que los coeficientes de roce estático. Esta es la fuerza necesaria que yo debo hacer para colocar en movimiento un objeto. Y esta, ¿cierto?, es la fuerza que yo hago para poder vencer una fuerza de roce mientras yo estoy moviendo un objeto. Aquí todavía no se mueve, está a punto de moverse, y cuando se mueve, pum, paso a una situación de roce cinético. ¿Ya? Profe, Esto no es tan así vertical hacia abajo, ¿eh? Aquí hay una cierta irregularidad, aquí hay una cosa media rara, pero uno la dibuja de esa manera porque sale de esa forma, para que quede en evidencia la diferencia de los valores. Dígame. en base al gráfico que nos está mostrando, ¿Sí? el roce estático siempre va en aumento, mientras que el cinético siempre se va a mantener constante. Así es. Tú partes como, por ejemplo, si tú vas a un lugar con varias personas y el auto queda atrapado en la arena, un lugar de playa, hay que colocarlo en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen todos? Se sube el chofer y dice, ya, ahora, comiencen a empujar. Entonces todos comienzan a aguantar, pues, y esa fuerza va aumentando en forma lineal. Y tú estás casi colocando en movimiento el objeto, lo logras colocar lo logras colocar en movimiento, ya, ahora, pum, baja, y después eso se mantiene constante, y sigues empujando, pero ahora tu esfuerzo que haces es mucho menor, y eso más o menos se mantiene constante. ¿Te das cuenta? Entonces ahí hay una situación transiente cuando yo paso de lo estático a lo cinético. Ya hay una cosa irregular. Pero en general, ¿cierto?, la fuerza que tú haces es un poquito más grande cuando tú estás a punto de colocar en movimiento un objeto, y cuando se coloca en movimiento ese objeto, ya esa fuerza, ¿cierto?, baja un poquito el valor que hace, y eso se mantiene más o menos constante. Se podría decir que se ve como un impulso.
Claro, el algo así. impulso, el impulso, digamos, es la fuerza que tú haces por unidad de tiempo. El impulso, ¿cierto?, es la fuerza por el intervalo de tiempo en el cual está actuando esa fuerza. Y ese impulso, ¿cierto?, es grande y después decae, porque la interacción, el golpe que se da, o la situación, ¿no es cierto?, es muy pequeña, en un intervalo de tiempo muy pequeño. Esto prácticamente es un tiempo muy pequeño lo que está pasando ahí. ¿Ya? No sé si soy claro. A lo menos yo quedé claro. Ya, perfecto. ¿Alguna otra persona, alguna pregunta? Bien, voy a continuar. No, yo también estoy claro con Ya. el tema. Entonces, como ustedes han hablado de los protocolos, se está hablando mucho tiempo de los protocolos, que hay que pagar un protocolo de vuelta a clase, protocolo con seguridad, todo el mundo habla de protocolo, yo también le puse un protocolo para que puedan resolver los problemas. Entonces, hay que seguir este ordenamiento en cuestión. Yo les sugiero, voy a buscar un vasito de agua y vuelvo, lean mientras tanto eso aquí y los voy a explicar. Permiso. Ya, ¿qué es lo que habría que hacer entonces para poder resolver los problemas? Primero, identificar los cuerpos que intervienen en el problema. Aquí tengo dos objetos que están en contacto. Hay una persona que hace identificar las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos dibujándolo en un diagrama. Eso es lo que se llama el diagrama cuerpo libre. Descomponer todas las fuerzas posibles en sus componentes cartesianos. Entonces aquí nos damos un sistema referencial. Este es nuestro eje Y, este es nuestro eje X. Hay una fuerza externa F actuando sobre M. Está la fuerza normal por estar en contacto con la superficie y está su peso. Y hay una fuerza de roce, porque este sistema se va a mover hacia la derecha y por lo tanto hay una fuerza de roce que está actuando debido a la interacción entre la superficie de este objeto y el suelo. Ahora, este objeto se le aplica una fuerza F y este cuerpo empuja al otro con una cierta fuerza F' hacia allá. ¿Ya? Pero no existe esta fuerza aislada, entonces este cuerpo, M', le responde con una fuerza igual y contraria en el otro sentido. Entonces te das cuenta que aquí está aplicando la ley de acción y reacción. Y también está aquí la fuerza de roce Fr', porque también aquí este puede ser de otro material, entonces tiene otro coeficiente de roce y por lo tanto tiene otra fuerza de roce, y es opuesta al desplazamiento. También está la normal N' y el peso P', para diferenciarlo de la otra normal y los otros pesos. Entonces, obviamente aquí hay una fuerza externa, F, que tracciona el sistema hacia la derecha. Luego dice hallar la resultante de la componente de la fuerza en la dirección del movimiento y aplicamos la segunda ley de Newton, F igual a M por A, sobre cada uno de los cuerpos. Y tengo que generar la ecuación. Y luego, por ejemplo, calcular la aceleración, que serían todas las fuerzas que están actuando. Primero coloco todas las fuerzas que actúan en la línea de movimiento, que en este caso sería F más F', y le debo restar todas las fuerzas que están en contra del movimiento, que sería F', la fuerza de roce Fr y Fr', y eso da lugar a la diferencia de la fuerza igual a M por A, porque este sistema se mueve hacia la derecha. Aquí tú deberías colocar la normal menos el peso igual 0. ¿Por qué 0? Porque este cuerpo no se mueve en la vertical. Y aquí para este otro objeto deberías colocar N' menos P' igual 0, porque no se mueve en esta dirección. Entonces lo más probable es que esto se va a mover hacia la derecha.
todas las fuerzas que apuntan hacia la derecha, menos las fuerzas que apuntan hacia la izquierda, y la diferencia entre ellas te da lugar a la masa o la aceleración del sistema. Aquí tenemos los diagramas cuerpo libre, tenemos la fuerza F actuando sobre M1, y M1, ¿cierto?, le genera una fuerza de contacto sobre el celeste, pero el celeste le responde con una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Tengo la normal N1, tengo su peso M1G, tengo la normal N2 y su peso M2G. Y aquí está el sistema referencial. Todo lo que apunta hacia la derecha positivo, lo que apunta hacia la izquierda negativo, todo lo que apunta hacia arriba positivo, lo que apunta hacia abajo negativo. Este es el diagrama cuerpo libre para el M1 y este para el M2. Y aquí están suponiendo que no existe roce, porque no aparece la fuerza de roce, es un supuesto. Superficies lisas no existen, pero uno las puede suponer. Aquí tenemos otro plano, un plano inclinado, donde está la masa M mayúscula y la M minúscula. Entonces, fíjate bien, por favor, que hay una cuerda que las une. Esa cuerda que yo estoy indicando es lo que va a aparecer ahí, dice, considere una cuerda ideal. ¿Qué significa eso? Que esta cuerda, inicialmente, si es de 5 metros, después de hacer el proceso experimental, o cierto, o hacer la física del problema, siguen siendo los mismos 5 metros. Es decir, no es un chicle, no es un elástico, no es un resorte. Es una idealización, por eso se dice ideal. Y tampoco existe roce entre la polea y la cuerda, lo cual en la práctica tampoco es cierto. Entonces, ahí está la situación. Si este cuerpo sube 5 metros, este baja 5 metros. Si este baja 2 centímetros, este sube 2 centímetros. Porque están unidos mediante una cuerda ideal. Pero eso en la práctica no es cierto. Sus compañeros de construcción, ellos tienen que hacer el montaje, ¿cierto?, de cosas, de grúas con cables de acero, o los mecánicos, ¿cierto?, y esos cables de acero se fatigan y van perdiendo la elasticidad de la cual fueron construidos. Y tienen, por cada metro, ¿cierto?, tienen una fuerza máxima en cuestión, entonces tienen lo que se llama fuerza por estiramiento, ¿cierto?, o fuerza por unidad de longitud, que es la distribución de cómo va variando la fuerza. Es cosa de irse a una vuelta en Valparaíso, en un bote, ¿cierto? Y uno pasa por los barcos que están atracados, ¿cierto? Los mercantes grandes, y uno siente como las espías de los barcos están crujiendo, ¿no? Se están estirando y se están encogiendo. Si eso fuese rígido, no tuviera la flexibilidad que estamos asumiendo, eso se cortaría violentamente y saldría como un verdadero látigo y podría producir problemas. Y de hecho, se produce un problema porque no se toman los ajustes que corresponden, fatiga material, que las cartas GAN y una serie de otras cosas que deben cumplir estas personas que trabajan en ese ambiente. Tenemos la normal y tenemos el peso. Aquí no se está considerando roce. Ahí tenemos la tensión T2 y tenemos el peso M2G. Ahora, estas dos tensiones, ¿cómo son? Estas dos tensiones son de igual magnitud, pero sentido contrario. Tengo T1 hacia arriba y tengo T2 hacia abajo. ¿Por qué? Porque es una misma cuerda. Entonces aquí tenemos en el eje X, colocamos el eje X acá, y este es el eje vertical. Tenemos sobre M, tenemos la normal y tenemos el peso. Y ese ángulo en cuestión se repite aquí arriba y se repite aquí abajo. Entonces, si tú proyectas o desvías esto hacia acá, esa componente es adyacente al ángulo y es mg coseno del ángulo en cuestión. Ahí está mg. Ese ángulo se repite aquí abajo, ¿ya? En cuestión. Entonces, esta proyección, si tú miras al frente, estás opuesto al ángulo, así que eso lo satisface la función seno del ángulo. Y aquí en este 2 y mg. Entonces aquí vienen una serie de problemas resueltos, son como 14 problemas resueltos, yo voy a hacer algunos de ellos, los invito, ¿cierto?, a ver los demás. Se dan cuenta, todos estos problemas están resueltos. Me di el trabajo de hacerlo, ahí está. Entonces vamos a explicar algunos de ellos. No sé si hay alguna duda. ¿Hasta aquí? Bien, vamos a hacer el problema 1. Hay un cuerpo de 20 kilogramos que está apoyado en un plano horizontal y actúan dos fuerzas concurrentes. Digo concurrentes porque las dos salen del mismo punto, concurren ambas al mismo punto, de ahí emergen cada una, que forman entre sí un ángulo de 60 grados. Si no hay rozamiento, es decir, se está suponiendo que no hay roce,
calcula la fuerza resultante que actúa sobre él y la aceleración que adquiere. Entonces aquí tengo la fuerza F1 y tengo la fuerza F2, con un ángulo de 60 grados. F1, por ejemplo, pertenece al plano horizontal. En cambio, F2 lo tengo que proyectar sobre el eje de las Y. Y si yo alumbro esto de aquí, de arriba hacia abajo, me genera esa sombra. Y esa sombra sería F2 coseno del ángulo. Ese ángulo de 60 grados se repite aquí arriba. Ahí. Y si ahora yo lo proyecto acá, ¿cierto? Lo alumbro de eso que está aquí, esa componente sería F2 seno de 60 grados. Entonces, construimos el diagrama cuerpo libre. Vamos viendo en el eje X. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Tengo F1, ahí está, más la proyección, que vale F2 coseno 60 grados. Y en el eje vertical hacia arriba, solamente tengo la descomposición de F2. FI, es cierto, vale, el ángulo vale 60 grados, tengo F2 seno de 60 grados que apunta hacia arriba. Y la fuerza resultante es la suma de las fuerzas, ¿cierto? La puedo expresar de esa manera. Es la suma de las componentes de ella. Entonces tengo que la fuerza resultante es la fuerza horizontal, F1 más F2 coseno 60 grados I, más la fuerza F2, que vale la fuerza FI, que vale F2 seno de 60 grados. Reemplazamos los valores, esto vale 10 newton, F1, F2 vale 10 newton, el coseno 60 grados vale 0,5, factor de I. F2 vale 10 newton, seno 60 grados vale 0,866 J. Entonces aquí multiplicas 10 por 0,5, te queda 15, perdón, 10 por 0,5 son 5, 5 más 10 son 15 newton y esto queda 10 por 0,86, te queda 8,66 newton J. Calculamos la magnitud o módulo, ya sabemos que la magnitud o módulo de un vector, ¿cierto? Son la primera componente al cuadrado más la segunda componente de él al cuadrado. Y eso te da, la raíz de eso te da un valor de 17,32 newton. Como quiero pedirme la aceleración, esta es la fuerza que está actuando sobre el sistema, la magnitud de un módulo, este es el vector fuerza, y tú sabes que la fuerza igual a la masa por la aceleración, despejas la aceleración, te queda que la fuerza son 17,32 newton partido por la masa por 20 kilogramos, y eso te da una aceleración de 0,866 metros segundo cuadrado. Entonces tenemos la fuerza aplicada y tenemos la aceleración con la cual se mueve el sistema. Acá tenemos otra situación. Hay un objeto de 100 gramos, esos 100 gramos hay que pasarlo a kilos, eso te queda 0,1 kilogramos de masa, que se encuentra sobre un plano inclinado formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. El coeficiente de rozamiento entre las superficies es 0,22, es decir, existe roce. Allá es la fuerza paralela al plano que necesita aplicar el objeto para subirlo con velocidad constante, es decir, este cuerpo va subiendo. Entonces yo coloco el eje horizontal en la dirección de movimiento y perpendicular a este eje vertical. ¿Qué fuerzas están? La fuerza que hace la persona externa para subir esto con velocidad constante, está la fuerza de roce, ahí está, y está el peso, P. Y ese ángulo de 30 grados se repite aquí y se repite acá, ángulo alterno externo. Y si tú descompones esto que está acá, esta componente la proyecta, te queda eso que está en rojo que estoy viendo ahí, te queda mg coseno de 30 grados. Y si tú te paras aquí al frente ahora, el ángulo es opuesto a ti. Y eso es seno del ángulo. Entonces eso sería mg seno de 30 grados. Y tienes la fuerza normal. Entonces tienes la fuerza F, tienes la fuerza de roce, tienes la normal y tienes el peso P. ¿Ya? Entonces, diagrama cuerpo libre, eje X, proyecto todas las fuerzas que están en el eje X. ¿Qué fuerza está en el eje X? Está la fuerza F, la fuerza de roce y la proyección del peso que vale mg seno 30 grados. Entonces coloco la fuerza F porque esto, recuerden que es la suma de las fuerzas que van en la dirección de movimiento menos las otras que son negativas y la diferencia te da lugar a la masa por la aceleración. Entonces tengo la fuerza F menos la fuerza de roce menos mg seno 30 grados y eso es igual a la masa por la aceleración. Pero en este caso la aceleración es constante, ¿cierto? Por lo tanto la aceleración vale 0 ya que su velocidad es constante, dice para subirlo con velocidad constante, por lo tanto todo eso, m por 0 te queda 0. Y hacia arriba tengo la normal,
y en dirección contraria tengo mg coseno 30 grados. Entonces tengo n menos mg coseno 30 grados igual a 0. ¿Por qué 0? Porque este cuerpo es imposible que se mueva en esta dirección, dadas las características del problema. Esto puede subir o puede bajar, si no se estaría despegando del suelo, o se estaría hundiendo en el suelo, lo cual es impracticable. Entonces tengo la normal menos mg igual 0. Y cada vez que haya fuerza roce, usted coloque la definición de la fuerza roce, μ por m. Entonces ahí usted tiene la física del problema. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? ¿Cierto? Tiene que hallar la fuerza paralela, la fuerza F. Entonces vamos a trabajar eso que está ahí. La física del problema llega aquí, lo que viene ahora a continuación es el desarrollo algebraico. Entonces de la ecuación 1, esta es la ecuación 1, voy a despejar F. La fuerza de roce pasa del otro lado positiva y esto pasa con signo positivo ya que esto vale 0. Ahí está, me quedan las dos positivas. Coma, pero de la ecuación 3, la fuerza de roce es igual al coeficiente de roce por la fuerza normal. Entonces te queda la fuerza F y no altero nada, igual a la fuerza roce, que es el coeficiente de roce por la fuerza normal, más mg seno 30 grados. Y de la ecuación 2 saco la normal. Retrocedamos. La fuerza normal menos mg coseno 30 grados. Y eso lo paso hacia el otro lado con signo positivo. Así que te queda la normal, vale mg coseno 30 grados. Y abajo sigue estando la fuerza roce igual a μ por n, que es la definición. Entonces te queda que la fuerza F es igual a μ por la normal. Ahí está. Porque la normal vale mg coseno 30 grados. Más mg seno 30 grados. Y aquí hay un término que se repite en este primer término. Hay un valor. Aquí y acá. Y aquí lo que se repite es mg. Entonces yo factorizo por mg. Y te queda μ coseno 30 grados más seno 30 grados. ¿Ya? Porque factoricé por mg. Entonces te queda mg, μ coseno 30 grados más seno 30 grados. Reemplazamos los datos. La masa era 100 gramos, lo pasé a kilos, dividí por 1000, te queda 0,1 kilogramos. G vale 10 metros segundo cuadrado. Ahí está. Factor D, el coeficiente roce vale 0,22, el coseno 30 grados vale 0,866 y el seno 30 grados el seno de 30 grados vale 0,5. Entonces lo que haces aquí tú en este paréntesis, multiplicas 0,22 por 0,866 y a ese valor le sumas 0,5, lo cual te da 0,69 y eso lo multiplicas por 0,1 por 10 que te queda 1. ¿Un qué? Kilogramos metro segundo cuadrado es newton. Y lo que está al interior es un número puro. Entonces te queda 1 por 1 newton por 0,69, te queda 0,695 newton, que sería la fuerza resultante para mover el sistema con velocidad constante hacia arriba. ¿Preguntas, dudas? Todo clarito, profesor. Ya. Acá tenemos, vamos a tirar un objeto con una cuerda, ahí está, la fuerza F está haciendo un ángulo de 87 grados, el objeto se desliza por una superficie horizontal, y la cuerda lo hace con un ángulo de 37 grados. Dibuja un esquema en el que figuren todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Entonces la primera parte es hacer el diagrama cuerpo libre. Tienes la fuerza F, haciendo un ángulo de 37 grados, tienes la fuerza normal por contacto con el suelo, y tienes el peso. Y esto tiene una tendencia a moverse hacia la derecha, por lo tanto existe una fuerza roce que es contraria y opuesta al desplazamiento. Ahí estaría la letra A. Dibujar las fuerzas presentes, que es el diagrama cuerpo libre que se le llama el TCL. Y pregunta, ¿cuál es la fuerza efectiva que mueve el objeto? Supongo que no existe rozamiento. Entonces obviamente si yo proyecto esto tiende a moverse hacia la derecha, ¿no? Si yo proyecto esto de aquí hacia abajo, lo alumbro con una linterna, me queda esa proyección, pues esa proyección es F coseno 37 grados, que sería la fuerza efectiva. Y esta no la dibujo porque me están suponiendo, supongo que no existe roce, o sea, para esta parte solamente me queda, esa es la fuerza total que va a generar la persona para poder mover el sistema, suponiendo que no existe roce. Dice ahora, si el objeto tiene una masa m, ¿con qué velocidad se moverá cuando haya recorrido una distancia s o x, si mantenemos constante la fuerza con la que tiramos d?
Entonces estamos suponiendo que no existe roce. Entonces vamos a la letra en cuestión, la letra C. Hacemos el diagrama cuerpo libre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Me devuelvo. Tengo esta fuerza que vale F coseno de 87 grados menos la fuerza roce, pero en este caso no existe fuerza roce. Y hacia arriba, en el eje vertical, tengo la normal, más la proyección de la fuerza. Ese ángulo 87 grados se replica acá. Entonces, si tú te paras, tú eres opuesto al ángulo. Así que sería N más F seno de 37 grados menos el peso P. Entonces ahí tienes F coseno de 87 grados en el eje X menos la fuerza roce. Eso es igual a la masa por la aceleración. Pero como no existe la fuerza roce, te queda F coseno de 87 grados igual a M por A, ya que la fuerza roce vale 0. En el eje vertical hacia arriba tengo la normal más la proyección vertical de la fuerza F seno 87 grados menos MG igual 0, y cada vez que haya fuerza roce coloque la definición de la fuerza roce. Entonces, tengo esta ecuación, F coseno 87 grados igual a M por A. Y de aquí voy a despejar la aceleración. La masa está multiplicando, pasa dividiendo, te queda F coseno 87 grados dividido por la masa. ¿Ya? Y ahí se acaba lo que son los aspectos dinámicos. Entonces vamos a echar mano a la cinemática. ¿Por qué razón? Porque lo que me están pidiendo, con qué velocidad final se moverá después de haber recorrido una cierta distancia X o S. Entonces nosotros sabemos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Recuerda que aquí vamos más menos. Pero como acelera, le pongo el positivo. Partió desde el origen, desde 0, la velocidad inicial vale 0 porque partió el reposo, así que te queda que lo que recorre, la distancia XF o S que le llamaron, es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y te queda entonces que la posición final, esas dos flechas, significa que yo continúo mi cálculo numérico hacia el lado, eso es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y de ahí despejo el tiempo. El 2 está dividiendo, pasa multiplicando y te queda 2XF. La aceleración está multiplicando el tiempo, pasa dividiendo. Y como está al cuadrado, extraigo raíz cuadrada. Entonces te queda 2 por la distancia que recorrió, que le llamaron S, yo le llamé XF, partido por la aceleración. Y esa aceleración la tenía calculada aquí arriba. Así que ahí hacemos el arreglo numérico, hay una división de fracciones, conservo el primero igual, el segundo se invierte, así que te queda que el tiempo es 2 veces la masa por la distancia que recorre, partido por la fuerza coseno 37 grados. Pero yo no quiero el tiempo, lo que quiero es la velocidad que adquiere. Entonces la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial se va y te queda que la velocidad final es A por T. Entonces la velocidad final es la aceleración, ¿cierto? La velocidad final es la aceleración F coseno 87 grados partido por la masa por el tiempo. Y el tiempo estaba aquí. Entonces esta es la velocidad que es la aceleración por el tiempo. Y aquí lo que tengo que hacer es meter esto dentro de la raíz. Esto se va a meter como arriba, f cuadrado, coseno cuadrado 87 grados partido por m cuadrado. Entonces se te va la fuerza con una de arriba, te queda arriba la fuerza, el coseno 87 grados se cancela con el coseno 87 al cuadrado, te queda arriba, 2 veces la distancia que recorre, y esto entró como m cuadrado. Y m partido por m cuadrado te queda m. Entonces esa es la relación, o esa es la ecuación que nos permite, ¿cierto?, hallar la velocidad final. Ahora, respecto a alguna pregunta que hubo con otro curso, es que hice este análisis que está acá. ¿Cómo yo compruebo que ese problema está bien resuelto? Si me piden la velocidad, todo esto que está bajo raíz debería resultar como metros partido por segundo. Y eso lo vamos a hacer. Veamos. El 2 y el coseno 37 grados son números, no me aportan unidades. Entonces tengo que analizar lo que es la fuerza. La fuerza es Newton. XF es cierto, la distancia que recorre que es metro. La masa es kilogramos. Los newton ya sabemos que son kilogramos, metro partido por segundo cuadrado, te queda multiplicado por metro, y eso queda por kilogramo. Recuerda que el metro y el kilogramo son las unidades fundamentales de distancia y masa. Entonces se te van los kilogramos, y te queda metro por metro, que son metro cuadrado, y eso te queda dividido por segundo cuadrado todo eso bajo raíz, lo cual, lo cierto, sale como metro y sale como segundo. Es decir, esto que está aquí tiene unidades de velocidad, metros partido por segundo.
porque no hay números, no hay unidades, simplemente lo que hay son letras literales. Y ahí está la comprobación. No sé si puedo continuar. ¿Hay alguna pregunta, duda? Bien, hay un bloque de 5 kilogramos que descansa sobre un plano inclinado haciendo un ángulo alfa de 60 grados, unido mediante una cuerda que pasa por una polea a otro bloque de 3 kilogramos que está colgando o pende verticalmente. No está en contacto con la pared. Si estuviera en contacto con la pared, entonces habría normal y habría que ver si hay roce o no. Esto está en el aire, puede subir o puede bajar. Averigua el sentido y aceleración del movimiento suponiendo que no existe roce, es decir, la única posibilidad de rozamiento es en este bloque. Calcula el coeficiente de rozamiento que debe existir para que la aceleración se reduzca en un 20% de su valor. Entonces vamos a hacer el diagrama cuerpo libre para M1. Aquí tengo M1 con 5 kilogramos. ¿Qué fuerzas tengo? La normal, la tensión en la cuerda y tengo el peso. Y ese ángulo alfa se proyecta aquí y se proyecta aquí abajo. Ahí están los dos ángulos en cuestión. Entonces cuando yo proyecto esta fuerza para allá, eso es adyacente. La componente P sería P coseno de alfa. Y si tú proyectas esto es opuesto. Así que esto sería Px, ¿cierto? Sería P2 sería Px o Px sería P seno de alfa. Entonces tengo esta proyección que está aquí, que es Px, vale M1G, porque es el cuerpo M1 de 5 kilogramos, seno de 60 grados, porque ese ángulo vale 60 grados, menos la tensión T. Esta fuerza, menos la otra. La diferencia entre las dos da lugar a la masa por la aceleración, porque esto baja. Y en el caso de la vertical, tengo la normal, menos esta proyección que vale mg coseno 60 grados. Y eso igual a 0. Entonces aquí tenemos la ecuación 1. M1G seno 60 grados menos T igual a M1 por A. Le pongo etiqueta porque después tengo que reemplazar los valores. Y acá, esta ecuación, por ahora no la voy a tocar ni la voy a usar. Porque como no existe roce, no coloco la definición. ¿Cuándo la ocupo? Cuando haya fuerza de roce. Como en este problema no hay rozamiento, si tú pasas esto para acá, simplemente te va a quedar que la normal igual a M1G coseno 60 grados. Te está diciendo que esta fuerza es igual a esta otra. Hay un equilibrio entre estos dos. Y no la vamos a ocupar en este caso porque no existe roce. Para la primera parte. Para el bloque de 3 kilogramos, que es el que está acá, en el eje horizontal no hay nada. Aquí. Y este es el eje vertical. Entonces en el eje horizontal coloco 0. Como este cuerpo sube, la diferencia, ¿cierto? Las fuerzas que van en la dirección de la aceleración del movimiento, menos P1, ¿cierto? Que sería M2G. Igual la diferencia te llega igual a la masa por la aceleración. Entonces voy a ocupar esta otra ecuación, T menos M2G igual a M2 por A. Y de aquí voy a despejar la tensión. Este término que está restando pasa al otro lado sumando. Y eso lo voy a reemplazar en asterisco. Entonces te queda, esta ecuación la traslado aquí abajo, te queda M1G seno 60 grados menos la suma de estas dos cosas, porque es la tensión. Eso es igual a M1 por A. Entonces aquí lo que hago, trasladado esa ecuación para acá, te queda menos M1G seno 60 grados menos M2 por A menos M2 por G igual a M1 por A. Entonces paso ese negativo menos M2 por A, lo paso al otro lado de la igualdad con signo positivo, y este te quedó negativo. Entonces, agrupé términos que tengan aceleración a un costado, que es lo que me están pidiendo. Entonces te queda M1G. M1 vale 5 kilogramos, G vale 10 metros segundo cuadrado, y el seno 60 grados vale 0,86. Menos la masa del cuerpo M2, que es la que está aquí, que vale 3 kilogramos por 10 metros segundo cuadrado, que sería la aceleración de gravedad. Y eso es igual, factorizo por A, 5 kilogramos más 3 kilogramos, te queda 8 kilogramos por A. Entonces, fíjate bien, hay un término que se repite en ambos lados de la igualdad. Ahí está la igualdad, el kilogramo, ¿cierto? Entonces elimino el kilogramo, y aquí lo elimino también. Entonces te queda 5 por 10, 50 por 0,86, te queda 43,3.
metros segundo cuadrado. Y aquí te queda 3 por 10, 30 metros segundo cuadrado. Y esto te queda 8A. Y la diferencia, 43,3 menos 30, te queda 13,3 metros segundo cuadrado. El 8 que está multiplicando la aceleración pasa al otro lado dividiendo y te queda 13,3 partido en 8, te queda 1,66 metros segundo cuadrado. Lo cual es lógico y es real porque obviamente la aceleración me da positiva, porque mi supuesto de la dirección de movimiento era la correcta. Entonces ahora me piden calcular el coeficiente de roce. Ahora le vamos a incorporar el roce para que la aceleración se reduzca en un 20%. Entonces lo que yo ahora dispongo se me redujo en un 20%, me queda el 80% de esa aceleración. Y el 80% son 80 sobre 100. Y 80 sobre 100 son 0,8. Entonces el nuevo valor de la aceleración son el 80% por 1,66, que es el valor que acabamos de sacar. Disponemos de una aceleración de 1,328 metros segundo cuadrado. Construyo el diagrama cuerpo libre y ahora agrego la misma ecuación, pero agregué el factor roce, M1 por A. Y te queda... Profe, Dime. ¿puedes retroceder a la diapositiva anterior? Ahí está. A esa, ya. En la parte de los cálculos abajo, ¿Mm? donde simplifica los kilogramos, Sí. si no me equivoco, no se puede hacer porque el 0,866 ¿Mm? no se podría, como, no dejaría simplificar los 5 kilogramos. Sí, pues si tú aquí vas a multiplicar todo esto, esto te queda... Todo eso que te queda kilogramos metros segundo cuadrado, ¿no? 5 por Sí, 10 son 50. 50 por 0,86 te queda kilogramos metros segundo cuadrado. ¿Está claro? ya. Te va a quedar 43,3 Ah, ya. metros segundo cuadrado. Ya, Entonces te profe. queda kilogramos metros segundo cuadrado. Sería 30 kilogramos metros segundo cuadrado. Y aquí serían 8 kilogramos por A. Entonces la palabra kilogramo yo la puedo eliminar. Pero aquí ahora yo no puedo eliminar los metros segundo cuadrado porque al otro lado no tengo nada. ¿Te das cuenta? Entonces tengo que hacer la diferencia nomás. Ahí ya. Error mío. No importa, pues si eso estamos acá, pues. Gracias, profe. Si todos aprendemos acá, pues. Lo que pasa es que yo me salté unos pasos, ¿me entiendes? Bien, entonces ahora disponemos del 80% de la aceleración. Ahí está, 1,328. Agrego lo que es la fuerza de roce. La ecuación esta no cambia. Y agrego esa ecuación porque ahora existe fuerza de roce. Entonces digo de la ecuación 1, M1G seno 60 grados menos T, y reemplazo lo que es la fuerza de roce, lo reemplazo por N por la normal. Y eso es igual a M1 por A. Y a esa pregunta y a esa ecuación le llamo asterisco. De la ecuación 2, aquí despejo la normal. El negativo pasa al otro lado positivo. Y ese valor de N lo voy a reemplazar en la ecuación asterisco. Entonces nos queda M1G seno 60 grados menos la tensión T menos nu por la normal. Y esa es la normal, porque vale M1G coseno 60 grados y eso es igual a M1 por A. Y esa ecuación que está encerrada en rectángulo le llamo alfa. Para el otro cuerpo no le afecta la presencia de roce, pues entonces se conserva todo igual. En el eje X no hay nada. Entonces tengo la tensión menos el peso y la diferencia te da lugar a la masa por la aceleración. Y de ahí despejo, este término negativo pasa al otro lado positivo. Te queda M2 por A más M2 por G. La tensión T, y eso es beta. Entonces ahora yo voy a trabajar con la ecuación alfa y beta. Si tú te das cuenta, todo es sustituir, igualar, reducir, tomar ecuaciones, toda la parte algebraica. Entonces, tengo la tensión, tomo la ecuación alfa y beta. Ahí está la ecuación alfa y esta es la ecuación beta. Y las voy a sumar. Al sumar para abajo, fíjate bien que te queda menos T y te queda T.
eso las puedo eliminar. Entonces aquí te va a quedar M1G seno 60 grados, ahí está, menos mu M1G coseno de 30 grados. Y esto te queda, esta masa que es positiva, M2 por G que es positiva, lo voy a pasar hacia el otro lado, con signo negativo. Y te queda al otro costado, al otro lado de la igualdad, te queda M1 por A más M2 por A, y factorizo por A, que te queda M1 más M2. Entonces, aquí vamos a reemplazar. Recuerda que lo que me están pidiendo ahora es eso, porque la aceleración ahora yo la conozco. Vale 1,328. Reemplacemos. La M1 vale 5 kilogramos por G que vale 10 metros segundo cuadrado por el seno 60 grados que vale 0,866 menos el coeficiente de roce que es nuestra incógnita, factor de la masa M1 5 kilogramos por G que vale 10 metros segundo cuadrado por el coseno 60 grados que vale 0,5. Cierre paréntesis. Y aquí te queda menos 3 kilogramos por 10 metros segundo cuadrado. Y eso es igual a la aceleración, que vale 1,328 metros segundo cuadrado, y la suma de las masas te queda 5 más 3, te queda 8 kilogramos. Y acá, Ignacio, fíjate bien, tengo kilogramos acá, tengo kilogramos, y al otro lado de la igualdad tengo kilogramos. Entonces yo los puedo eliminar. Y acá tengo metro segundo cuadrado en el primer término, tengo metro segundo cuadrado en el segundo, tengo metro segundo cuadrado en el tercero, y al otro lado de la igualdad tengo también metro segundo cuadrado. Y también los elimino. Los puedo eliminar. Entonces, ¿qué te queda aquí? Te queda 5 por 10 son 50, 50 por 0,86 te queda 43,3. Menos 5 por 10 son 50, 50 por 0,5 son 25. Menos mu por 25. Y aquí te queda menos 3 por 10, te queda menos 30. Igual, 1,328 por 8 te queda 10,64. Entonces lo que tengo que tratar de hacer es aislar el menos mu por 25. Lo dejo solito a un costado, te queda este positivo, este pasa de signo negativo, pasa positivo más 30 y este pasa con signo negativo menos 43,3. Entonces te queda 10,624 más 30 menos 43,3 que queda menos 2,676, porque este número es más grande negativamente que estos dos positivamente. Y acá te queda menos mu por 25. Elimino factorizo o elimino los signos negativos multiplicando por menos 1, el 25 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y te queda 2,676 partido en 25, te queda 0,10 que es el coeficiente de roce. Entonces, si te das cuenta, las ecuaciones físicas, uno las puede armar, ¿no es cierto? Ahí están las ecuaciones físicas, y después viene todo un proceso de tipo algebraico matemático, manejo de ecuaciones. Igual cosa acá. Planteaste las ecuaciones para bloque 1 y para bloque 2, y después viene todo un manejo de ecuaciones. Hay otra alternativa, otros caminos, por supuesto. Tú puedes despejar esta ecuación, puedes despejar t, y de esta otra ecuación puedes despejar t. Entonces tienes t y después igualas. Aquí lo que hice yo fue reducir. O puedes despejar t de aquí y reemplazarlo donde dice t acá. Sustituir. Yo lo que hice fue reducir. Entonces tienes posibilidades de manejo de ecuaciones. Sustitución, igualación o reducción. Yo ocupé uno de los argumentos. Usted puede ocupar otro argumento y debería llegar al mismo resultado. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? Dice acá en el sistema de la figura, se mueve con una aceleración de 1,8 metros partido por segundo cuadrado, suponiendo que no hay rozamiento. Entonces los dos cuerpos se mueven con la misma aceleración, ya que están unidos mediante una cuerda ideal, ¿verdad? Entonces, nos piden hallar el valor de alfa y luego si el coeficiente de roce entre los bloques y el plano fuese de 0,1.
Es decir, después tiene un coeficiente de roce aquí y tiene un coeficiente de roce acá. ¿Con qué aceleración se movería el sistema? Entonces la masa M2, que es de 3 kilogramos, está actuando sobre su normal perpendicular al contacto con la superficie, la tensión y el peso. Aquí tengo la normal, el peso y su tensión. Y ya sabemos que esa tensión en magnitud es igual a la tensión T1 porque es la misma cuerda, ¿no? Y las cuerdas son inextensibles. Entonces, ¿qué nos queda? Eso lo tengo que proyectar, ¿cierto?, sobre el eje en cuestión, tanto vertical como horizontal. Te queda en el eje X, te queda M2G seno de alfa, porque ese ángulo alfa se repite aquí arriba y se repite aquí abajo, menos la tensión T2, eso es igual a M2 por A. Y la normal, N2, te queda esa proyección del peso para acá, te queda menos M2G coseno de alfa. Entonces, de acá de la ecuación 1, ¿qué es lo que tienes de la ecuación 1? Tienes M2G seno de alfa menos T2, eso es igual a M2 por A. Y esa ecuación le llamo yo asterisco. Para el bloque de 4 kilogramos, tienes la tensión T1, no hay más fuerza porque la otra fuerza que se debería poner es el rozamiento, pero no existe roce en esta primera parte, así que te queda T1 igual a M1 por A, y hacia arriba tienes la normal N1 menos M1G igual 0. Entonces de la ecuación 3, de T1 igual a M1 por A, es la 2 asterisco y tengo asterisco. Entonces voy a tomar esas dos ecuaciones. Ahí está la ecuación asterisco y la ecuación 2 asterisco. Y la reduzco, la sumo. Esa es positiva y negativa y esta es positiva, son de igual magnitud, T1 y T2. Y te queda M1G seno de alfa, ¿cierto? Y eso es igual a M1 por A más M2 por A. Entonces el A es factorizo por ahí, te queda M1 más M2. Entonces reemplazamos los datos. El M te queda 3 kilogramos por G, que vale 10 metros segundo cuadrado, por el seno de alfa, que es nuestra incógnita, es igual a la aceleración, que vale 1,87, ¿ya? Que 1,8 ahí, yo le puse 1,87 metros segundo cuadrado por la suma de ambas, que vale 7 kilogramos. Entonces te queda 3 por 10 por el seno de alfa, ya te queda 30 seno de alfa, y esto te queda 13,09, 1,87 por 7. El 30 está multiplicando a seno de alfa, paso al otro lado dividiendo, y si tú divides esas dos expresiones te queda 0,436. Y como tú no quieres el ángulo aplicado a una función trigonométrica, sino que lo calculas el ángulo, entonces pones alfa sin a la menos 1 de 0,436. Y eso te da un ángulo de 25,84 grados. Es decir, ese ángulo de la pendiente ahora se conoce. Y eso nos va a servir para la segunda patita, el B. Ahora sí que existe un coeficiente de roce y el ángulo por el cual se mueven es 25,84. Entonces tenemos con roce, ahí incorporo la fuerza de roce, M2G menos la tensión, menos la fuerza de roce, la diferencia de esas fuerzas te da igual a la masa por la aceleración, la normal N2 te queda M2G coseno de alfa, lo mismo no cambia, pero sí incorporo la definición de la fuerza de roce, nu por la normal. Entonces de la ecuación 1 te queda M2G seno de alfa menos T2 menos la fuerza de roce, que sería nu por la normal. Pero la normal vale M2G coseno de alfa al pasarlo hacia el otro lado, y eso es igual a M2 por A. Y esa ecuación le llamo asterisco. Para el bloque de masa a 4 kilogramos tenemos la tensión menos FR1 igual a M1 por A. ¿Cierto? Ahora incorporo, antes era T1 igual a M1 por A. Ahora incorporo la fuerza de roce. Ahora aquí incorporo, ¿cierto? Sería T1 menos FR1. La diferencia de esas dos fuerzas da lugar a la masa por la aceleración. Ahí está, la masa por la aceleración. Y tienes la normal hacia arriba y el peso hacia abajo y tienes la incorporación de la fuerza roce. Entonces de esta ecuación te queda T menos mu por la normal. Pero en este caso la normal te queda M1G. Así que ahí tienes mu por la normal es igual a M1 por A. Y le llamo a la ecuación 2 asterisco. Entonces tomo la ecuación asterisco, que es esta que está aquí, donde he incorporado la definición de la fuerza roce y la normal. Y tomo la ecuación 4, que es 2 asteriscos, donde he incorporado
la fuerza de roce y la fuerza normal en cuestión. Y la sumo. Al sumar hacia abajo te queda M2G seno de alfa, las tensiones se van porque son de igual magnitud y sentido contrario, menos nu por M2 coseno de alfa, menos M1 nu por M1G, y eso es igual a la suma de la masa por la aceleración. La masa M2 vale 3 kilogramos, G vale 10 metros segundo cuadrado. El seno de alfa, ¿cierto? Ahora el ángulo lo conozco, vale 25,84, menos el coeficiente de roce que vale 0,1, me lo dan. M2 vale 3, G vale 10 metros segundo cuadrado, el coseno de 25,84. Mu vale 0,1, la masa M1 vale 4 kilogramos, ¿ya? G vale 10 metros segundo cuadrado, y esto te queda 4 más 3 te queda 7, 7A, ¿cierto? No puse la palabra kilogramo porque la había eliminado anteriormente. 3 por 10 son 30, por el seno de 25,84 te queda 13,07 metros segundo cuadrado. 0,1 por 3 por 10, por el coseno de 25,84 te queda menos 2,7 metros segundo cuadrado. Y esto te queda 0,1 por 10 te queda 1, 1 por 4 es 4 metros segundo cuadrado, y esto te queda 7A. Entonces aquí hacemos la diferencia. 13,075 menos 2,7 menos 4, esto sería 6,67 los dos, y esto te queda 13,07, lo cual me da lugar a 6,375 metros segundo cuadrado, y esto te queda 7A. El 7 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Al dividir, ¿es cierto? 6,375 metros segundo cuadrado partido por 7, te queda un valor de 0,91 metros segundo cuadrado. Chicos, ¿les parece que lleguemos hoy día hasta acá? ¿Aló? ¿Están ahí? Por mí Em, está bien. por Ya. mí igual. Ya, sí, porque ha sido extenso. Oye, mira, lo estoy mostrando que existen una serie de problemas que están resueltos. Me di el trabajo a resolverle todos esos problemas, hacer los diagramas a cuerpo libre, las flechas, las ecuaciones, eso es parte de, te das cuenta de escribirlos, mira. Esas son cosas que yo hice aparte, te das cuenta, son cosas que escribí. Mira, son todas esas resoluciones de los problemas, ¿te das cuenta? Entonces me di el trabajo de resolverle todos los problemas que están propuestos y explicados. Entonces yo le invito a que le echen un vistacito, y el trabajo final va a estar dentro de esta problemática, van a ser problemas muy parecidos a los que están aquí. ¿Ya? Entonces quedan varios problemas por revisar. Así que les invito a que le echen un vistacito. Ya, chiquillos, terminamos hoy día hasta acá. ¿Ya? Bien, Ya. pues, nos estamos viendo. Por favor, chicos, ustedes que son Profe, 7, esperamos un poquito, que son 7 personas, hagan extensivo lo que yo acabo de decir hoy día, que hay un trabajo que entregar, que son las últimas 2 simulaciones, tienen plazo hasta el día domingo al mediodía, a las 12 a.m., que hay un cierto formato, que son de 4 o 5 personas, que tienen que hacer el depósito o en el reservorio que les he indicado. Tienen que ser en PDF porque si no, no les va a aceptar el sistema, no les va a reconocer el otro, si es en Word o en otro sistema. Si sacan fotos tampoco se los va a reconocer, tienen que convertirlo a PDF. ¿Está claro? Hagan extensivo, por favor, eso, ¿ya? Gracias. ¿Alguien tenía una pregunta por ahí? Don José. Sí, profe, que las notas grupales me puso en el curso del B. Mira, eso no Y es el problema, pues, si después yo... sí, porque como en el A me dejó como con nota cero. Pero estáis repetido, pero lo que importa es cuando yo lo tenga que ver, ¿cuánto eres José Araya? Sí, Ya, ¿y tú dónde te tengo con cero? ¿En el B? en el A. En el A. En el Entonces A. déjame tomar nota. Te voy a borrar entonces del APO. ¿Te parece? Yo soy del A, pues, en el B Ya, entonces yo te voy a se colocar, afecta eso. déjame tomar nota. Viste que todas esas cosas se resuelven en clase. Entonces José Araya, borrar del B, Y del 292B, y colocar notas
en el 292A. Eso, ¿cierto? Y lo mismo con Darío Castro, porque somos del mismo grupo. Ya, y Darío Castro lo mismo. Sí, Ya. muchas gracias, profe. ¿Viste que todas esas cosas las puedo resolver in situ al tiro? Pero tiene que estar el alumno en clase. Entonces, si hay alguna persona que esté en la misma condición, ¿viste los otros 30 y algo? ¿Dónde están? Así Darío. que tiene que tener cuidado porque me puso José Ignacio en el app y A ver, ¿cómo? A ver. me puso José Ignacio Araya Fernández y soy José Diego Araya Fernández. José, Porque ¿José cuánto? José Diego, José Diego Araya Fernández. sí, y me puso como José Ignacio. Claro, lo que pasa es que ustedes me colocan ese nombre. A ver, usted no es de la carrera, ¿cierto? Sí, soy de la carrera. Ya, pero seguramente he manejado solamente el nombre y el apellido, ¿me entiende? Entonces ahora voy a Sí, agregar pues, sí, eso había pensado que claro. Entonces, la gente de otras carreras no me coloca si pertenece al 292A o no. Por ejemplo, uno que es mecánico, que está haciendo el curso por tercera o segunda vez. Me coloca nombre y apellido. Y usted tiene dos nombres y dos apellidos, ¿me entiende? Entonces, uno lo identifica esas características y no me coloca el curso al cual pertenece. Entonces, ya. debería colocarme el 292A y 292B. Entonces, su nombre es Darío Castro. ¿Cuánto es? ¿Sabe el otro nombre de Darío? Es el segundo apellido, no me Lizama el segundo apellido. ¿No? Ya, Darío Castro Lizama, ¿no? Sí, Ya. Y el suyo es José Diego Araya Fernández. exacto. Ya. Y las dos notas los debo borrar del 292B Y pasarla. y pasarlo al 292A. Esa es la Sí, idea. sí, Listo. Lo hago más ratito. ya. Voy a Gracias. tomar un cafecito ahora, ¿me? Ya, gracias. Ya, que estén bien. Cuídense, ¿ah? Ya. Chao, profe. Pásenla y le aviso a los demás, por favor. Chao, que estén bien.